que vamos a trabajar un poquito con Excel y vamos a empezar a trabajar conceptos de estadística, porque cuando hablamos de gestión de calidad empezamos a hablar de estadística. No es de que se van a volver locos y las definiciones y demás como lo ve, o pienso yo que lo ven ustedes en estadística, que a veces es como, siento yo como muy confuso, ¿verdad? Y es como a veces como trabalenguas a la hora de los datos y que, pero lo que sí necesito yo es que tengan ciertos conceptos básicos para poder desarrollar la otra semana y trabajar en clase. La otra semana, pues la clase va a ser como más a hacer ejercicios, resolver problemas, ver qué importancia tiene, digamos, los datos de la media, por qué es tan importante la desviación estándar, qué hago con esto, y todo lo vamos a ir trabajando pues en Excel. Yo lo decía de trabajar en otro programa, pero es la forma pues más fácil para entender, y como se los dije en la vez anterior, la idea es que cuando ustedes vean esos datos y esas fórmulas, no se asusten, sino entiendan qué sentido lógico le dan ustedes como administradores, porque al final de cuentas se parte del hecho que eso genera un dato, y con ese dato uno puede tomar decisiones o puede al menos medir o ver qué rumbo, hacia qué lado va. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la clase de hoy, con la presentación 5 del curso, que es precisamente lo de la historia de la calidad. Entonces, lo que sí voy a necesitar, vamos a ver si se... Acá está. Vamos a ver si ahí la pueden ver, sí. ¿O qué están viendo? Sí, ahí está. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, la historia de la gestión de calidad, y aquí... bueno, profe, lo que está presentando es el programa. El programa está... Ok, ¿ves? Yo suponía que era esto. No sé qué pasó aquí. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Cerré la presentación. Vamos a ver con paciencia para ver si se nos abre. Ahora sí. Ahí está la presentación. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces, vean, lo que vamos a ver hoy es un resumen, pues, parte de la historia. A mí en realidad me gusta mucho conocer y ver por qué es que surgieron ciertas ideas y por qué se desarrolló. Entonces, vean, esa imagen que ustedes ven ahí es de una ciudad histórica que está en la Biblia. ¿Qué creen ustedes? Se vale batear. Jerusalén. No es Jerusalén. Roma. No. Egipto. No. Mesopotamia. Sí, está en la Mesopotamia, pero hay una ciudad ahí muy importante que fue un imperio. El Imperio Otomano. Pero hay una ciudad ahí. Babilonia. Babilonia. ¿Y este río? Si esto es Babilonia, ¿cómo se llama este río?
y sale este río en la Biblia también. ¿No es el Nilo? El Éufrates. Éufrates, correcto. El río Éufrates. Muy bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, bueno, y de Babilonia, ¿qué rey famoso había? Que sale un nombre largo. Nabucodonosor. Ajá. Perfecto. Ve, también ustedes en la Biblia. 5 respuestas. Muy bien, vean. El asunto es que, como ustedes ven, esto es una imagen reconstruida de la universidad. Hay 2 universidades alemanas y 2 inglesas que trataron de hacer esta imagen que era la reconstruir o al menos aproximarse a lo que fue Babilonia en su época de Nabucodonosor. Entonces, uno de los grandes problemas que Nabucodonosor, porque tuvo otro hijo que Nabucodonosor II, y tuvo a la vez un hijo que llegó a ser rey, y otro hijo, que ahorita, porque el nombre siempre es como un trabalenguas, para mí al menos, si ustedes ven, aquí están las casas, aquí está parte de la forma como se supone que fue todo donde vivía toda la familia real, etcétera, etcétera. Y aquí había parte de lo que eran los templos y demás, ve que es una especie como de pirámide. Bueno, la cosa es que si ustedes ven todas estas partes de las casas y demás, tenían muchos problemas arquitectónicos, hasta que se generó, vea que ahí estamos hablando más o menos de 500 años de esta civilización. Hamaburi, que es el hijo de Nabucodonosor II. Entonces, él estableció esto, que es lo que se considera a nivel de gestión de calidad uno de los primeros indicios de establecer un control sobre la forma, a nivel constructivo al menos, de un sistema de cómo controlar lo que se fabricaba, lo que se hacía. Imagínense ustedes, si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando al hombre, el albañil será condenado a muerte. Entonces, esto que ustedes ven acá era el resultado, según los historiadores, de situaciones que se dan a menudo en Babilonia. Entonces, de ahí, el rey Hammurabi estableció estas condiciones. De acá, de esto que ustedes ven en Babilonia, hay otra civilización, los fenicios. Vamos a ver. ¿Quién me puede decir algo de esa civilización? ¿Quiénes eran o qué? ¿O qué hicieron? Nadie colabora. Algo con el comercio marítimo, creo, por lo menos de estos canales que tenían. Vea, los fenicios fueron expertos navegantes y expertos comerciantes. Ajá. ¿Se considera? No, que ellos son considerados los fundadores del comercio marítimo, creo. Ajá, correcto. Imagínense que los fenicios recogían lino, seda en China, pasaban por el Mediterráneo, vendían en Egipto, pasaban a Babilonia, a diferentes pueblos, y los que hacían era, vendían, compraban, hacían trueques o canjes, y se dice que entre sus rutas marítimas está también llegar a Inglaterra. Entonces imagínense que ellos le vendían también en su época a los vikingos, y los vikingos los respetaban mucho. Entonces, estos mercaderes tenían varias habilidades. Entre una de las habilidades, pues obviamente, es saber lo que compraban, tener contacto directo con los fabricantes, y una de las razones por las cuales están ellos es que tenían otra habilidad muy importante, que ellos aprendían de forma fácil los idiomas. Entonces, imagínense, los idiomas antiguos conocidos por ustedes.
No, nadie se acuerda de eso. Ellos dominaban el latín, el arameo, ciertos idiomas que se daban en esto. Ellos podría decirse que vivieron o estaban establecidos en lo que hoy es parte de Marruecos, pero tenían un código, y el código es, como ustedes ven, ellos transportaban jarrones, telas de seda, lino, que era lo que se comercializaba aquí, aceites y especies. Ustedes recuerdan por qué la aventura de Cristóbal Colón inició. ¿Recuerdan eso? Fue porque habían bloqueado la ruta bueno, la ruta establecida, digamos, la más corta, que estaba entre España y básicamente la ruta de la seda, digamos. Ajá, exactamente, la famosa ruta de la seda, que entonces, que los fenicios fue que generaron toda esa condición, y ellos eran los que encargados de llevar las especies, y las especies eran muy, muy apreciadas en esos pueblos, y entonces, por eso, pero ellos tenían un código, vean nada más, los fenicios tenían una práctica habitual de cortar la mano a quien en repetidas ocasiones entregaban productos con defectos. Suena rudo, ¿verdad? Pero en realidad eso era lo que ellos hacían. Le cortaban la mano a el fabricante o productor que les entregaban productos defectuosos. Entonces, imagínense ustedes. ¿Ah? Ojalá todavía fuera así. Sí, imagínense, fuera así, existe o de un mal servicio, por ejemplo. Entonces, ellos hacían esto y le ponían muy serio el trabajo que hacían, simple y sencillamente, porque la mayoría de los que pagaban esto eran los reyes de las diferentes regiones. Entonces ellos trataban de establecerlo. Esta historia de los fenicios también a ellos se les, parte de las letras o las que mantenemos y parte de los alfabetos de los diferentes se les debe mucho a ellos, por la relación de que ellos estuvieron con diferentes culturas y etnias. Entonces ellos trataban de registrar todo como buenos mercaderes que eran. Entonces, pues es parte de esto. Entonces usted dice, bueno, que está bonita la historia, pero vamos encauzándonos a lo que es en realidad la gestión de la calidad. Imagínense que hay indicios, y esto es en uno de las pirámides de Egipto, hay unos grafitis donde se muestra, según los historiadores, que de acá es mostrando cómo se medía y cómo se verificaba la calidad de los bloques con los que se construyeron las pirámides. Entonces, la perfección con que se tenía que hacer era única. Entonces, ellos usaban una especie de cuerda, se supone, para medir esto. Entonces, esto es, eso está en una de las tumbas de uno de los faraones, no recuerdo, es de Ramsés II. Y cuando hablamos de esto, tenemos que enfocarnos también más allá y ver que si ustedes analizan la historia, todo lo que es Europa y Asia fueron peleas entre pueblos para dominarse unos a otros. Entonces, en este dominio, uno de los aspectos súper importantes que siempre se buscaba, se trabajaba, se desarrollaba, se hacía, eran los armamentos para la guerra. Entonces, ahí era muy importante la parte de la fabricación de corazas, de espadas, lanzas, flechas, todo lo que tenía que ver para la fabricación era de gran utilidad. Entonces, en la Edad Media, y ahí vienen sus varias secciones, ¿verdad? Varios periodos y demás, pues lo más importante era todo lo que tenía que ver con la fabricación de equipo para utilizar en la guerra. Pero también ahí hay una parte de lo que tenía que ver con imágenes,
para la Santa Madre Iglesia, como se dice en los libros, ¿verdad? Tenían también que ver todo lo que eran ciertos objetos de valor, especialmente los anillos con los que con cera se firmaban los decretos reales, etcétera, etcétera. De acá pasamos a la parte de la revolución industrial, donde se empieza a gestar un auge. Pasamos de la época feudal, de la época que cada artesano fabricaba las cosas de acuerdo a lo que él creía y con sus estándares, a establecer condiciones pues de mayor demanda, mayor volumen, y se empieza a dar el traslado de lo que de la parte de los campesinos hacia las ciudades, donde ellos lo que hacían era pues buscar trabajo. Al final de cuentas era lo que ellos trataban para ir subsistiendo. Entonces de acá pues empiezan a poco a poco, por prueba de error, establecer como controles o estándares para ver la fabricación de diferentes maquinarias, telares, las locomotoras, que fue lo que tuvo más auge después de 1750, y la exportación de todo esto, fabricar los rieles, y esto hizo que se fuera creciendo. Entonces, de todo esto, siempre aquí había como un código de honor, especialmente en estas dos áreas, de que las cosas se hacían para que duraran. Igual acá, pues se tenía que durar, y acá, al ser una experiencia nueva, que era con el uso de maquinaria, entonces esto al inicio era prueba y error, no se sabía. Entonces, uno de lo que le daba mucho valor acá era la durabilidad de las cosas. Después pasamos a estas dos secciones, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué empezó la Primera Guerra Mundial en 1914? Porque habían matado al duque Archival, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, habían matado a un duque. El archiduque, que era el que era heredero a la corona de Austria y Hungría, del gobierno austrohúngaro, y lo mataron en Eslovenia. Entonces eso generó reacciones y uniones entre diferentes países, Inglaterra, los Países Bajos, contra Alemania, Italia, que apoyaban la muerte de este señor, y Rusia, que decía que no era responsabilidad de ellos la muerte de este señor, sino era por conflictos internos que se daban. Bueno, al final de cuentas, esto generó que hasta ese entonces se diera la guerra como más fuerte de todos los tiempos. Entonces, imagínense que era la primera vez que se usaron aviones, y Europa pues entró en guerra, y esto generó pues el 60% de los soldados que participaron murieron, y esto fue de alrededor de 8 millones de soldados muertos y 6.6 millones de civiles, según dicen los datos. Entonces, de esto mucho se debe a los controles que establecieron o se empezaron a establecer para el desarrollo de armas. Y acá hay una parte muy fea, muy terrible, que fue la utilización de veneno por medio de gases para rociar, y obviamente se perdían las cosechas de los campos, y esto también generaba que intoxicación de agua, que las personas sin saberlo consumían el agua y morían, que no tenían absolutamente nada que ver con la guerra. Todo esto se debe a conceptos, partes de la ingeniería, de la supervisión, que fue una implementación que se dio, que en estos años pues generó un concepto muy bueno, porque se supervisaba ya el producto terminado y se hacían pruebas para ver si funcionaba, para poder transportarse a los lugares de guerra.
el aliado número uno que tuvo Inglaterra en esto fue Estados Unidos. Y ahí fue como se puede empezar a decir que empezó a darse aún más el auge económico de Estados Unidos, porque al ellos no tener el conflicto en su tierra, pues producían y producían. La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, a Hitler se le ocurrió que soldados polacos habían ingresado al territorio alemán, convirtiendo con esto el inicio de la Segunda Guerra Mundial, siendo totalmente un invento, por lo que querían ellos era conquistar Polonia. Entonces, esto hace que inicie la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues, implica mayor desarrollo de armas, mayores controles, mayores herramientas de control, establecer estándares para el desarrollo. Imagínense que Ford Motor Company empieza a desarrollar tanques, hace parte de los carros que se van a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. La empresa Jeep empieza a hacer los famosos Jeep de guerra, y se empiezan a desarrollar una serie de condiciones en la industria. Obviamente, todo esto se empieza a entregar a las filas de los aliados, generando un auge económico, un auge de control, de desarrollo de nuevas herramientas, de nuevas formas de controlar, y esto hace un auge económico en los Estados Unidos y obviamente un reconocimiento a nivel mundial, especialmente en Europa, de esto. Pero de esto, para que más o menos, este señor sí lo conocen ustedes, ¿verdad? Díganme que sí. ¿Quién fue ese? Winston Churchill. Ajá, correcto. Esa foto es con el Parlamento, el fin de la guerra, que aquí hay una condición un poco particular. El famoso presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, Lenin, exigió que a él también los alemanes le firmaran la carta de rendimiento. Entonces, esta es la celebración del 8, un día 8, y después al día siguiente es cuando ya le firman viajaron de Berlín, que después, en realidad, si no me equivoco, en el Kremlin, sí lo firmaron en el Kremlin el 9 de mayo, y ahí se da por terminada la guerra entre los alemanes, los rusos, los alemanes y los aliados en total. Entonces, como ustedes pueden ver acá, es la parte de gloria de la finalización, pero nos deja a una Europa en ruinas. Aquí pueden ver, esto es el centro de Berlín, tomado el 9 de mayo de 1945, y aquí ustedes pueden ver una foto de Francia, cómo quedó el centro de París. Entonces, y aquí obviamente es en Estados Unidos donde se hace la celebración del fin de la guerra. Entonces, de acá se parte que este concepto que le traigo es para que ustedes vean. Vamos a ver. Tenemos los países más importantes a nivel económico y a nivel histórico totalmente destruidos. Tenemos a un país que hizo la fabricación de todo lo necesario para que se gestara esa guerra, y con ello empezó a tener prestigio y auge económico y credibilidad en estos países. Entonces, es por eso que estos países, un momento, chicos. Patrona, estoy en clase. Ahorita le devuelvo la llamada. Sí. Ok, gracias. Lori. Bueno, entonces, siguiendo con esto, empieza lo que una parte de la posguerra, bueno,
acá Japón se rinde después de la famosa bomba de Hiroshima-Nagasaki, y que se da un 6 de agosto, y Japón se rinde un 15 de agosto de 1945, y aquí está la firma oficial en el portaaviones de los Estados Unidos, en el Missouri, para lo que fue el fin y la rendición de Japón. Entonces, vean, por un lado, Europa lo que hace es dividir Alemania, porque ese fue el convenio, dividir Alemania en dos Alemanias. Una que iba a ser comunista, porque obviamente eso era lo que quería el Kremlin, y por otro lado, lo que se quería, que era la parte democrática. Entonces, de aquí surge una serie de condiciones, razones del por qué se dan y se desarrollan ciertas condiciones. Entonces, imagínense, Japón está destruido, Europa está destruida, Japón se rinde, pero tiene que aceptar la intervención de Estados Unidos para garantizar que ellos no van a fabricar materiales bélicos ni van a generar su ejército para desarrollar otra guerra. Entonces esos eran como limitantes que había. Aparte que destruido, sin recursos naturales, Japón estaba totalmente destruido, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes qué pasa cuando Estados Unidos tiene toda una hegemonía, y estamos hablando de 1945, y interviene. Pero aquí se gesta que en un inicio pues fue un poco difícil, según los libros de historia, porque el sentir japonés a lo que había sucedido en Japón por lo de la bomba era algo muy duro. Entonces este sistema hecho por los famosos samuráis, que en la vida y la idiosincrasia japonesa era de fuerza, de lucha, de disciplina, pues se hace un lado y tienen que aceptar esa intervención. Entonces, bueno, ustedes saben que para ellos eso era como una, ¿cómo le podemos decir? Como una humillación, por ponerlo en ese tipo de palabras. Así. Entonces, con esto, voy a leerles que es tomado de un libro del modelo de gestión de la calidad total, que dice, y esto es algo verídico, que hay una diferencia entre Japón y Occidente, se fue haciendo tan relevante, ¿verdad? Que, por ejemplo, en 1980, una empresa en Estados Unidos pide 10,000 piezas de unos componentes. En realidad, si nos ajustamos realmente y contando bien la historia, esto fue una empresa IBM, que en aquellos años era lo máximo, ¿verdad? Y le estaba pidiendo procesadores a una empresa llamada Sanyo en Japón. Entonces, le exigieron que 0,3 defectos por 1000, lo que para el sector en aquella época hacer esto en Estados Unidos era algo imposible. Entonces era como una forma de burlarse de ellos. Entonces, una vez finalizado el plazo para la entrega, la empresa norteamericana se sorprende al recibir el pedido de 2 cajas con un gran tamaño y otra muy pequeña, junto con una nota del proveedor japonés que se podía leer algo así: en la caja grande enviamos 9,997 unidades sin defecto, y en la caja pequeña enviamos 3 unidades defectuosas, aunque no sabemos para qué lo quieren, pero el cliente siempre tiene la razón. En los años 80, la empresa japonesa no podía entender por qué tenían que fabricar 0,3 partes por 1000 de partes defectuosas, si en la mente japonesa eso era 0 defectos. Hay otra historia que en 1989 Japón contrata una empresa, en realidad
es una, Toyota le solicita a una empresa X en Estados Unidos que le fabrique unas partes que necesitaba para un modelo, que ellos sí tenían la capacidad en ese momento de hacerlos, y los japoneses se molestan porque llegan 5 partes defectuosas en un lote de 100,000 unidades. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué se puede decir? ¿Qué fue lo que hizo que Japón pasara de estar en ruinas, de ser intervenido por Estados Unidos, a hacer una potencia y desarrollarse con sus artículos y demás? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y una calidad superior. Así. ¿Y ustedes saben por qué se dio? Creo que fue como más la mentalidad japonesa sobre el trabajo, digamos. Ellos tienen estándares extremadamente altos a diferencia, digamos, de aquí de Occidente, que son un poco más bajos y están orientados más a la calidad que a la perfección, digamos, de los propios productos que se producen. Pues sí, eso es el resultado. ¿Alguien más? Vean, resulta, pasa y sucede. Resulta, pasa y sucede que en 1945, a finales de ese año, Estados Unidos genera un montón de científicos que investiguen en Japón, que qué pueden ponerlos a hacer, que cómo van a reconstruir, y entre ellos iba una persona que fue un profesor de un político. Y a este señor, pues, tiene una historia bastante interesante. Era un profesor en la Universidad en Columbia, que los demás le decían que el señor estaba como con unas ideas medias locas. Entonces este señor, este político que fue alumno de él, pues lo llama y le dice: vea, es que necesitamos, porque intentamos hacer unos radios para comunicarnos con el pueblo japonés, para bajar la situación de odio que tiene hacia las tropas estadounidenses que están en Japón, y la intervención y los cuidados que nosotros tenemos que hacer, dado a este contrato que hicimos de rendición, que usted hable, ya que usted habla japonés y que usted es experto, y usted nos dio su opinión, necesitamos que usted hable con el gobierno japonés. Se dice que una primavera de 1950, este señor, que me imagino que el nombre ustedes lo han visto en algún momento, Deming. No. Me suena, la verdad me suena, pero no estoy segura en dónde. Ok, ahorita va a ver en dónde. Este señor Deming llega y da una conferencia que era para que la diera en 1 hora. Los japoneses se emocionan tanto de las ideas que este señor tiene, que la conferencia dura casi 5 horas. Entonces, el primer ministro de Japón y el ministro de Ciencia y el ministro de japonés ¿cómo se llama? De la industria, le dicen así simple y sencillamente: ¿usted cree que esas ideas que usted tiene las podemos llevar a cabo? Si usted nos dice que sí y trabaja con nosotros, nosotros hacemos lo que usted nos diga. Y este señor pues les dijo que sí. Ese día, para el gobierno de Estados Unidos, le dijeron que las esperanzas que ellos habían dado a los japoneses, eso los hacían estar muy bien, y que aunque eran muy locas las ideas, ya con eso se bajaba el ímpetu de rebeldía que podían tener los japoneses. En realidad lo que este señor estaba diciendo no era ninguna mentira, ninguna discurso político para generar un efecto en los japoneses, sino simple y sencillamente lo que este señor buscaba
era y generó en esa conferencia fue lo que él estableció en toda su vida en sistema de gestión de calidad. Imagínense ustedes que el premio nacional a las empresas de gestión de calidad y la empresa con reconocimiento se llama, lleva el nombre de este señor, William Edward Deming, el premio Deming a la gestión de calidad. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué hizo este señor? Bueno, pues vea, este señor le dijo a los ministros japoneses que existen una forma muy simple, que la gente estaba olvidando para qué fabricaba objetos y para qué daba servicios. Y se le olvidaba. Y que siempre usted tenía que buscar valorar el sistema con que se desarrollaba el servicio o cómo se desarrollaba el producto. Siempre todo producto o todo servicio tiene variaciones, pero usted tiene que comprender por qué varía. Si usted logra comprender por qué varía, lo puede controlar. Tiene que aplicar algo que se llama la teoría del conocimiento. ¿Alguien ha escuchado, no sé, en alguna general, el desarrollo de esto? ¿Qué es la teoría del conocimiento? Ninguno. La teoría del conocimiento, que ahorita lo vamos a ver, se enfocaba mucho en que cada persona, cada individuo, entendía su entorno y por medio de él generaba conocimiento. Y era muy valioso el conocimiento que cada una de las personas. Quien escribió este libro, que ahorita vamos a ver, Deming, ese libro es un libro que empezó en 1920, se escribió por primera vez. Para Deming fue algo importantísimo. Y él siempre luchó en Estados Unidos para evitar que se diera lo que Taylor pretendía, que todas las personas eran máquinas. Entonces él lo que decía era que todos tenemos parte de alma, parte de sentimientos, y que no éramos una fría máquina que lo único que hacía era hacer un determinado trabajo. Y por eso, en aquellos tiempos, él estaba en contra de solo producir y producir y producir, sin saber que lo que yo estaba produciendo, en realidad, estaba llegando a satisfacer lo que el cliente final quería. Y otra cosa que él decía era que los seres humanos somos de gran importancia y que uno tenía que trabajar muy bien en tener buenas relaciones con las personas, y qué mejor manera que con la psicología. Entonces, él en esa conferencia dijo que él no entendía por qué se enfocaban tanto en producir sin saber qué era lo que producían. Entonces, eso les llamó mucho la atención a los japoneses. De acá, él decía que para usted valorar un sistema, les dije en resumen, el objetivo de cualquier sistema debe ser que todos los grupos de referencia, los accionistas, los empleados, los clientes, la comunidad, imagínense, estamos hablando de 1950, el medio ambiente, obtengan un beneficio a largo plazo. Entonces, con esto, lo que le estoy diciendo yo es que este resumen que hacía Deming a los japoneses era que toda acción que usted hacía tenía que tener una relación con su entorno. Entonces, eso le escaló mucho por principios budistas de ellos mismos y la misma idiosincrasia. Entonces, es lo que decía, un sistema tiene que reflejar la capacidad de lo que se va a hacer, también información y los recursos, interrupciones en el trabajo, políticas y prácticas administrativas, y los supervisores y administradores tienen que ser líderes, no capataces. Por eso él peleaba mucho con la industria de los Estados Unidos, que ellos lo único que seguían era el sistema de muchos años, que era una persona que estaba casi con un látigo hostigando y molestando a los trabajadores, que al final los trabajadores hacían las cosas por temor, no por convencimiento. Y la comprensión de la variación, Deming, entre los cursos que daba, era
la aplicación de la estadística. Él no le gustaba, él le encantaban los números, pero él lo que decía es que toda variación implica un conocimiento y sin estadística yo no puedo tomar decisiones y sin estadística yo no puedo medir y controlar lo que está sucediendo y no lo puedo mejorar. Entonces él dice que siempre va a haber variaciones en cualquier proceso o cualquier servicio y todo se puede mejorar o al menos tratar que las variaciones no sean tan grandes. Dice, primero vamos a entender el proceso, luego se trabaja en reducir la variación. Lo primero, él decía, no se concentre en qué es lo que hace que varíe, sino entienda el proceso. Y en el proceso hay personas. Entonces, aquí es donde les voy a hablar de la famosa teoría del conocimiento. Esta es Mind and the World, que fue de Clarence Edward Lewis. Como le digo, sin la memoria no me falla, en 1920 fue como la primera publicación, o al menos de que yo me acuerdo. Entonces, esta interpretación dice, no hay conocimiento sin interpretación, y si la interpretación que representa una actividad de la mente está sujeta siempre a la comprobación de experiencias. Entonces, Deming lo que decía que si usted quería generar conocimiento, usted tenía que empezar a trabajar en cómo interpretar las cosas. Usted tenía que interpretar. Entonces, él era muy amante de los dichos populares, porque él decía que los dichos siempre generaban lo que las personas en un momento habían captado el entorno y lo habían interpretado. Entonces, hay montones de dichos populares que era parte de lo que Deming decía. Eso es puro conocimiento de situaciones o interpretaciones que se dan. Pero para poder construir algo hay que entender esto. En la teoría del conocimiento, Deming decía que un buen administrador, como dice aquí, debe entender cómo funcionan las cosas porque deben ser eficaces en las decisiones que se deben a tomar. Es decir, a futuro va a repercutir la decisión que yo tomo hoy. Entonces, cualquier plan racional, por sencillo que sea, requiere predicción en relación con las condiciones, el comportamiento y la comparación del desempeño. El conocimiento epistemológico o la teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y el alcance del conocimiento, sus supuestos y sus bases de confiabilidad general de las afirmaciones sobre el conocimiento. Entonces, vea que esto es toda una rama de la filosofía, que yo creo que ahí en la U hay un curso que implica mucho esto. Cuando él hablaba de la psicología, él lo que le decía, y siempre decía, por eso en la Universidad de Columbia, cuando él hacía conferencias y una vez invitaron a gente de la industria y lo único que llegaron y dijeron era que este señor estaba loco, que sus ideas eran muy... Ahí hay una persona que ahorita no recuerdo el nombre para no ponerle palabras a alguien sin no estar seguro, pero dijo que era conceptos o ideas muy estúpidas, que eso era imposible llegarlo a la práctica, que eso nunca iba a poder hacer, que eso era como ideas en el aire que a algún loco se les ocurrió. Entonces, por eso él no fue así como muy importante en Estados Unidos. Él decía que las personas internamente van a tener un motivador y externamente. Entonces, ese motivador es de los más importantes, es las decisiones internas que tiene. Entonces, como gran parte de la filosofía de él se basa en la comprensión del comportamiento humano y un trato justo para las personas. Él lo que decía era que en la industria de los Estados Unidos el que ganaban era de la forma tal, nunca eran las personas o nunca eran los trabajadores, porque se les tomaba como una máquina más que lo único que hacía era producir riqueza y simple y sencillamente más de ahí no se podía. Y este concepto que él siempre decía, que las personas nacemos con una necesidad de amor y cariño en sus relaciones con otras personas, hay que promover circunstancias que generen la dignidad y la autoestima. Haciendo lo contrario, se sofoca la motivación intrínseca. Como les vuelvo a decir, en 1950, esto era lo que menos importaba. Y Deming demostró que sí se podía hacer
esto y se podía lograr. Entonces, la filosofía de Deming en realidad se cumple en 14 principios. Vea que Deming nació en 1900 y murió en 1993, incluso su última conferencia la hizo en 1990, entregando el premio Deming a una empresa que me imagino que ustedes conocen muy bien, a la empresa Nintendo. Él decía que usted tiene que crear y dar a conocer a todos los empleados los objetivos de la organización. Ningún empleado es menos, ningún empleado es más, todos somos iguales. Si la persona que es supervisor o jefe no sabe hacer el trabajo de un operario, está mal, porque nunca va a entender la visión de la persona para poder transformar un proceso. Es decir, más o menos ustedes entiendan que la Universidad de Tokio tiene un nombre ahí un poco extraño. Esta universidad genera diferentes profesionales. Resulta que en 1985, no sé si todavía lo tiene en práctica, una empresa como por ejemplo Sanyo, que hacía televisores, no sé si ustedes vieron alguna vez, o la marca Hitachi. Entonces ellos recibían ingenieros eléctricos recién graduados y lo que los ponían a trabajar eran 3 meses como misceláneos, 1 año como operarios y luego poco a poco los iban introduciendo en el trabajo que les correspondía. Entonces, si eso lo hacen a nivel occidental, ¿cómo lo verían ustedes? Yo diría que en realidad tiene lógica, solo que si a nosotros nos pusieran a hacer eso, digamos que no lo aceptaríamos, jamás que nos pusieran a trabajar 3 años luego de estudiar como misceláneo, digamos. Exacto. Y en Japón, esa práctica, yo no sé si en este momento es habitual, pero para Deming decía que si esos muchachos entendían la forma de vivir de los operarios que no tuvieron la oportunidad de estudiar, de ver no solamente el proceso, sino de conocer las circunstancias que esas personas tenían, la forma de vivir y demás, nunca podía entender cuando se tomaba una decisión qué afectación podía tener. Entonces vean que es una parte pues muy humana de ver o ese enfoque. Y decía que usted tiene que aprender la filosofía. La filosofía de Deming es que tenemos que producir 0 defectos y entender el propósito de la inspección, mejorar los procesos y la reducción de costos. Él decía que por qué, y usted, si alguien me puede comentar y me puede decir si tiene algún sentido lógico. El sentido lógico es, yo fabrico cualquier producto, el producto que sea. Cuando ya está hecho, ¿para qué yo lo tengo que revisar? Para ver si funciona, ¿verdad? ¿Ustedes consideran lógico eso? Sí. Y ustedes saben que para Deming eso no era tan lógico. Para él, lo que él decía es, ¿por qué no enseñarles a las personas a hacerlo cada una de las operaciones de forma tan correcta que no necesitamos supervisión al final? ¿Para qué tengo yo un artículo defectuoso si no lo puedo corregir en el proceso? Entonces él lo que decía era que cada operario tenía que ser su propio supervisor, pero para llegar a eso, las personas tenían que estar felices en su trabajo y tenían que entender que lo que hacía podía afectar a otros. Entonces, él decía que uno de los errores más grandes que existían era el contrato por precios, es decir, yo produzco tantas cantidades y te pago tanto. Si no era hacer las cosas tan excelente que el precio era no era tan importante el precio como la calidad. Entonces, vean que este principio que él dijo en 1950
fue lo que Michael Porter dijo de hacer diferenciación. ¿Recuerda? Los productos por los cuales yo pago más porque su calidad es superior. Entonces él pensaba en esa forma. Mejorar el producto y el servicio de una forma continua y permanente. Es decir, que las cosas nunca son estáticas, siempre están en movimiento y todo va a cambiar. Los gustos de las personas, el tipo de material, los colores. Entonces esto va a hacer que las cosas van a ir cambiando a través. Por eso es lo que él decía, es siempre hay que estar en una mejora continua. Siempre capaciten a las personas, supervisores y todos. Si no hay capacitación, las personas nunca van a poder entender cómo tomar decisiones y cambiar. El liderazgo es parte de todo el sistema. Desde la persona que hace el trabajo más simple, tiene que ser un líder en lo que hace. Nunca usar el temor, es decir, nunca utilizar, sino generar confianza. Esa parte de generar confianza es algo que era muy contrario a lo que hacían las industrias en Estados Unidos. O sea, era los gritos y el látigo, ahora produzca y haga, al estilo Taylor, que era lo que esa industria estaba. Optimizar los objetivos y los propósitos de una empresa, equipos o grupos o áreas de personas. Siempre las personas son importantes en los grupos de trabajo. Siempre tienen que tener claros los objetivos y para que esas áreas estén. Cuando veamos las normas ISO, ustedes van a ver que este principio es el fundamental, que si ustedes han trabajado en, siempre hay divisiones o subdivisiones en las diferentes áreas. Eliminar exhortaciones para la fuerza laboral, es lo que decía, es que la fuerza laboral no se tiene que oprimir. Eliminar las cuotas numéricas para la producción, en cambio aprender a instituir los métodos de mejora. Entonces, como ustedes ven, él decía, no se preocupe por los números de producción, sino cómo mejorar lo que estamos produciendo. Eliminar la administración por objetivos en vez de aprender a la capacidad de los procesos. El objetivo de Deming era aprenda el proceso y aprenda cómo mejorarlo y aprenda a hacer equipos de trabajo por medio del liderazgo. Y evitar a toda costa todas aquellas políticas que hacen denigración en las personas o que las personas no se sientan contentos de trabajar donde están. Siempre fomente la educación y automejora personal. Es lo que decía, es el trabajo es una parte de la vida de las personas. Entonces, esa parte de la vida o parte del día a día tienen que sentirse orgullosos de lo que hacen y motivadas. Y aparte de eso, tenemos que darles las herramientas para que ellos cuiden de su salud y sus relaciones interpersonales. Entonces, estas ideas eran fundamentales. Emprender acciones para lograr la transformación. Él decía que siempre se tenía que ir transformando y haciendo porque todo era de forma continua. Esto él lo plasmó en lo que imagino que ustedes conocen, el ciclo de mejora continua o el ciclo de Deming, que fue conocido, que usted va a planear qué es lo que hay que cambiar, hacer, controlar y actuar. Ahora sí ya entendieron por qué Japón cambió totalmente, por qué Japón, ustedes ven eso, no es una idea japonesa, en realidad fue una idea de un estadounidense que lo consideraban loco en 1950, ya para 1960 ya Japón empezaba a producir de toda clase. En 1970 era principios y más o menos como a mediados de los años 70, de 1975 por ahí, empezaron a llegar a Estados Unidos lo que yo les comenté una vez, unos televisores negros con una marca en color plata que decía Sony. Empezaron a llegar los vehículos Toyota, que en un principio no fueron tan apreciados, pero imagínense que se sobrecalentaban mucho porque se construyeron en Japón y se llevaron a Estados Unidos, pero no para calles y largas distancias, entonces eso generaba sobrecalentamiento y eso empezaron a tener burlas y quejas y demás, pero los japoneses muy astutos llegaron y
modificaron todo el sistema de, de vamos a ver, de enfriamiento y mejoraron el rendimiento del motor y empezaron a competir con Ford, y ahí ya no empezó a causar gracia. Ya para 1980 ya Europa y Estados Unidos estaban, por decirlo así, invadidos por la marca Toyota, y la historia de Toyota es una historia muy, muy bonita, de constante fracasos y levantarse de la nada y continuar y volver a fracasar hasta poder llegar a adquirir esto, y saber que todo esto empezó por alguien que quiso una vez hacer un telar por medio de una máquina, y que su nieto llegó a estudiar a Estados Unidos y le contó de los carros. Entonces él dijo, ¿por qué nosotros no fabricamos carros en vez de telares? Y ahí sí fue como empezó toda la historia de Toyota. Entonces, de todo esto, Deming empezó a trabajar con una serie de gente, y amigos de él fueron a Japón también, y empezaron a institucionalizar lo que era la calidad en toda la industria japonesa. De hecho, de aquí salieron un montón de ingenieros famosos. Me imagino que el nombre Ishikawa ¿le suena? Sí. Uh-huh. El profesor Ishikawa, el ingeniero Ishikawa, él fue uno de los grandes generadores de herramientas de control. La filosofía, la forma, fue dada por estadounidenses, por un estadounidense loco que llegó, y otro estadounidense loco que llegó a ayudarle a Deming fue uno de sus mejores amigos, que fue Joseph Juran. Deming decía que, bueno, y aquí vemos los conceptos de estadística, que en definición, digamos que una estadística son los elementos cuantitativos que pertenecen a un grupo, y la ciencia que trata de la recolección y tabulación y análisis, interpretación y presentación de los datos cuantitativos. Entonces, la estadística descriptiva o deductiva para describir y analizar un sujeto de un grupo, y la estadística inductiva, que todo eso ahí se les va a quedar en la presentación. Recolectar los datos, las variables, son características de la calidad que se pueden medir. Hay variables discretas, variables continuas, que es lo que buscamos que sea exacto y preciso, que era lo que hacía este otro señor que fue muy amigo de Deming y trabajaron juntos muchos años, Joseph Juran. Joseph Juran decía que el nivel de calidad que puede generar una organización va a estar muy de la mano de las características desarrolladas en su idiosincrasia como país o región. Entonces él decía que los japoneses podían lograr lo que se pusieran por ese valor que tenían y por las agallas y la determinación que tenían y las ganas de aprender, cosa que no se podía dar en Estados Unidos, porque digamos, Estados Unidos digamos, a estar interviniendo Japón, ¿qué era lo que hacía creer a la industria estadounidense? Que ellos eran ¿qué? ¿Cómo podríamos decir? Superiores. Correcto. Y eso le escaló muy, muy fuerte a ellos en el sentido de que ellos pues siempre se creyeron superiores, y lo que ellos estaban haciendo era como ayudando a un pueblo inferior a levantarse y para que no peleara más. El asunto es que la guerra Japón se la dio donde más dolía, que era la parte de la industria donde ellos eran los reyes. Este señor Juran trabajó muy de la mano en mejorar ciertas condiciones, pero ustedes han visto a lo largo de todas las teorías de administración que ustedes han visto, díganme una cosa, las teorías que ustedes han visto a lo largo de la carrera, ¿siempre son en la misma línea o siempre algunas se contradicen unas de otras? Se contradicen. Uh-huh. Y vieras que la gestión de calidad es algo totalmente contrario.
Deming dijo una cosa y en la misma línea va Juran. Juran dice algo y en la misma línea va Crosby. Estoy hablándole de 3 personajes estadounidenses famosos en esto de gestión de calidad, pero luego empiezan a salir las organizaciones estadounidenses, las organizaciones de gestión de calidad europeas, empiezan a salir los ciclos de calidad en Japón, empieza a salir el Instituto Japonés sobre la calidad, empiezan a salir un montón de personajes que procuran trabajar en la calidad, pero ninguno hasta la fecha ha salido contraponiéndose a una idea o alguna forma, sino es la única serie de teorías que van enfocadas en la misma filosofía. Entonces, Juran, por ejemplo, que nació en 1904 y muere hasta el 2008, igual, él participó en muchas empresas. De hecho, una de las empresas que Juran, con la que trabajó muy de la mano, fue Honda. Bueno, yo creo que yo les había comentado que para los japoneses en un principio, cómo era posible que le tenían que comprar un carro a una empresa que fabricaba motos. Por eso Honda no vende tanto carros en Japón como los vende, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay un montón de situaciones que se dan, ¿verdad? En cuanto a esto, que se busca, digamos, Juran dirige la calidad desde el más alto nivel. Juran decía que si los dueños de la empresa, los accionistas de la empresa no entendían el por qué trabajar en función de la calidad, no se podía desarrollar. Capacitar a la jerarquía administrativa en sus principios de calidad, porque quien dirige no los entiende, nunca se va a poder hacer, y si quien los dirige no los comprende, mucho menos se va a poder lograr hacer algo. Luchar para mejorar la calidad a una velocidad inusual. Él decía que es una lucha constante y que nunca se va a detener. Informar del avance de las metas y la calidad a niveles ejecutivos. Hacer participar la fuerza laboral en la calidad. Revisar la estructura de recompensas y reconocimientos para incluir la calidad. Si ustedes ven, siempre aquí se está hablando capacitación, recompensas, buscar que la gente tenga conocimiento y buscar que la gente con esa recompensa busque sentirse satisfecha. Él hablaba de una trilogía de calidad. No es que desmerite el ciclo Deming o el ciclo de mejora continua de Deming, sino él hablaba que usted va a tener que planificar la calidad en sus procesos, poner esos objetivos y tenerlos bien claros. Luego, controlar lo que usted puso como objetivos. Después de ahí, mejorar la calidad y alcanzar los niveles de desempeño sin precedentes. Este otro señor que fue muy amigo de los dos anteriores, Phil Crosby. Phil Crosby, él se enfocó mucho en la parte de no en estadística, digamos, obviamente sí conocía. Él lo que se buscaba más era en establecer ciertos patrones que se fueron desarrollando. Entonces, él decía que la calidad significa cumplimiento con los requisitos, no elegancia. Entonces, aquí era donde mucha gente llegaba y decía, pero ¿qué es lo que está diciendo este señor? ¿Por qué dice esto? Entonces, él lo que simplemente decía era que hay requisitos con los cuales que hay que cumplir. No es que se vea bonito, ¿qué hago con que algo se vea bonito y no funcione? Entonces, él hacía un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy un buzo y compro un reloj de buceo que dice que puede soportar, él ponía el ejemplo, 100 metros de profundidad, y cuando ingresé al agua, ya el reloj se le había introducido agua, ¿cómo cree que me sienta yo? ¿Cómo se sentirían ustedes? Triste. Y defraudados, ¿verdad? Sí. Él decía que si yo hacía las cosas que se vieran bonitas, pero no cumplían
los requisitos para los cuales fueron hechos, de nada valía. Por eso él insistía mucho en esto. Y que la calidad no es un problema. El problema es hacer productos que no se ajusten a la calidad. Entonces él decía que la calidad es cumplir con requisitos. Si yo estoy fabricando y no estoy cumpliendo con esos requisitos, de nada sirve. Entonces el problema no es la calidad, el problema es hacer las cosas sin cumplir los requisitos. Ya había algo que decían en la época de los 80, se empezó a hablar mucho sobre la economía de la calidad. Él decía que eso no existe. La calidad en realidad es toda una filosofía y es un arte. No es nada que tenga que ver con los costos. Dice que la única medida de desempeño es el costo de la calidad. Y esto es como un paradigma, porque lo que decía era, el costo de calidad es hacer las cosas sin cumplir requisitos. Entonces va a salir más caro no cumplir los requisitos. Entonces eso era como lo que él decía. Y la única forma de calidad es cero defectos. ¿Ya? No hay forma. En 1982, este señor Bill Smith hace algo que imagino que ustedes han escuchado este término. Six Sigma o 6 Sigma. ¿Sí o no? Profe, yo no, la verdad. No, pero que no. Uh-huh. Llevando las ideas de Crosby a la práctica, una empresa que en los 80 fue muy famosa, Motorola, que todavía produce ahí, me imagino que ustedes han visto celulares de esa marca. Sí. Ok. Entonces, Bill Smith empieza a trabajar en una estrategia de mejora de los productos y llega a generar algo que se llama Six Sigma. Pero en realidad, este concepto se generó en General Electric, que fue asesorada por Crosby y por Juran, en un momento donde ya estaban preocupados por el ingreso de productos de Hitachi, de Sanyo, de Nintendo al mercado y obviamente Sony. Entonces empezaron a ver qué políticas hacían y cómo implementaban. Entonces Motorola implementó lo que se conoció Six Sigma, que hizo que aumentara la producción en un 12,3%. Reducen los costos de no calidad, como decía Crosby, del 84% y eliminan 99,7% de los defectos en los procesos. Entonces, este 99,7% es prácticamente, estadísticamente, son cero defectos. Entonces, ahorros en 11 billones de dólares, crecimiento anual de un 17% compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de las acciones. Entonces, para entender el concepto de Six Sigma o cero defectos, que es como se hacía, imagínense que ustedes tienen una alfombra grande, de que puede ser, imagínense de esas que ponen o colocan en la entrada al mall o en una casa que sea toda alfombrada, aunque nosotros no lo tengamos así como de costumbre, pero hay casas que obviamente sí tienen alfombrado los pisos. Entonces imagínense una alfombra de unos 4 metros por 4 metros, es decir, 16 metros cuadrados. Entonces, una calidad de Six Sigma hace una serie de condiciones. Entonces, vean, al inicio, la herramienta de benchmarking fue que buscar la institución de cero defectos y buscar una métrica de conceptos y hacer una mejora, una filosofía, lo que era mejora continua. Es un concepto estadístico, meramente estadístico, y es una estrategia de conceptos y es una visión. Entonces voy a lo que hacemos. ¿Ustedes recuerdan de esto? ¿Qué era?
Sí, como para sacar el promedio. Y medio. Sí, ¿y esto qué era? Una curva de... Se me olvidó el nombre. De la distribución. De distribución. Distribución normal. Y ustedes vean, por ejemplo, esas son alturas de hombre y mujer. Entonces aquí hay una altura promedio, que esto implica dos lados, ¿verdad? Que va a haber personas más bajas de la media y personas más altas que la media. Siempre hay dos extremos. Entonces, de acá va a importar el tamaño, qué tan cerca o dispersos estén los datos, etcétera, etcétera. Entonces, voy con la alfombra que teníamos de 4x4, que era 16 metros cuadrados. Entonces, decía que si usted la limpia y trabaja en un sistema de calidad de 3 sigma, dejará sucio 0,67 metros cuadrados. De 16 metros a 0,67, como qué porcentaje queda sucio. Es decir, voy a ir haciéndolo aquí con la calculadora de mi teléfono. 0,67 dividido entre 16 es un 4% de área sucia. Vea que eso le estoy hablando de 3 sigma. Pero si usted ensucia, limpia con calidad 4 sigma, usted va a tener 0,064, que esto dividido entre los 16 equivale a 0,4% de suciedad. Si usted trabaja 5 sigma, usted va a tener 0,02 metros cuadrados de suciedad en la alfombra. Si lo hacemos esa alfombra de 16 metros cuadrados, vamos a tener un 0,0125% de suciedad. Pero si lo hacemos con Six Sigma, el porcentaje de suciedad o el área sucia va a ser de aproximadamente 0,001875%. Ahora, ¿ustedes creen que con su ojo ustedes pueden determinar qué área esté sucia de esa alfombra trabajando en esta metodología? A puro ojo, no. Es un poquillo difícil, ¿verdad? Entonces, este concepto de Six Sigma era lo que él buscaba. Lo que buscaba era centrar los procesos para que la variación no fuera tan amplia. Y eso es lo que busca Six Sigma. Y eso fue lo que generó todo una estrategia en Estados Unidos para eso. De aquí existe otra teoría que es Link, la teoría Link, o que si ustedes lo buscan, el DAMAC, que dice que usted tiene que definir un problema, tiene que ver cómo lo va a medir. Después de medir, usted va a analizarlo, va a ver cómo lo mejora, lo controla y empieza otra vez. Dice que esto es un ciclo que va a continuar totalmente. Entonces, Six Sigma es una medida estadística que en la práctica lo que buscaba era el concepto de Crosby de cero defectos. Este concepto que ustedes lo ven es una ampliación del ciclo Deming en buscar en resolver problemas. Y aquí viene lo que se busca definir, entender el problema, que incluya clientes, que se debe enunciar el problema. Usted tiene que medir e identificar los atributos. Vean, cuando hablamos de atributos en calidad, hay alguien que dejó el micrófono abierto por aquello para que lo revisen, porque ahorita estoy aquí con la presentación y no veo quién. Identificar los atributos. Atributos en calidad significa, y eso anótenlo por ahí porque es muy importante para su proyecto. Atributos significa aspectos medibles de un producto o de un servicio. Son
que se puedan cuantificar, repetir y medir, son aspectos medibles. Entonces, ¿qué aspectos estoy hablando? Por ejemplo, el peso, la temperatura, el nivel de acidez, la concentración o porcentaje de agua que tenga. Entonces, en un servicio, la cantidad de llamadas, la cantidad de quejas, etcétera, etcétera, que puedan ver. Entonces, vea, son los atributos, acuérdense de esto, son características medibles de los productos. Si yo no lo puedo medir, tengo que hacer. Entonces, hay una historia que Toyota duró mucho tiempo en resolver, pero hasta que lo logró, porque la gente empezó a decirles que ellos querían no escuchar tanto el ruido de afuera. Entonces, Toyota hizo una innumerable cantidad de mediciones de los empaques que llevan en las puertas para evitar que ingresara el ruido, y los empaques de las ventanas, la conformación de la parte interna, forros y demás, para el paso del ruido, hasta poder determinar, vea, si usted le dice, no quiero que entre tanta bulla de afuera, ¿cómo lo mido? Y entonces ellos empezaron a establecer qué cantidad de decibeles puede ingresar dentro de un vehículo cuando va en movimiento. Entonces eso fue hacer equipos para medirlo, establecer condiciones diferentes, condiciones bajo lluvia, con rayería, cuando hay nieve, cuando es un día soleado. Entonces, para hacer todos los parámetros, para establecer una serie de elementos que pudieran impedir eso. Pero también no podían dejar el carro tan hermético, porque necesitaban que las personas escucharan el entorno, porque eso iba a evitar accidentes. Por ejemplo, niños que iban jugando, iban a cruzar la calle, también lo tenían que escuchar si tenían los vidrios cerrados, y si tenían diferentes volúmenes en el radio de diferentes tipos de música. Imagínense ustedes todo ese montón de conjuntos de situaciones buscando cómo tratar de evitar ese pequeño incidente que para las personas podía ser de gran importancia para el cliente. También escuchar el tren. Correcto. Todo eso, imagínense lo que es todos esos parámetros de medición. Por eso los atributos son muy importantes en la medición de cualquier servicio o producto. Cuando se dice análisis, es la evaluación de los datos históricos, resultado de las medidas actuales, ver oportunidades de mejora, en fin, ahí les va a aparecer cada uno de lo que implica. Vean, los conceptos de calidad, la calidad viene del latín qualitas actis, que según la Real Academia dice la propiedad o conjunto de propiedades inherentes en una cosa que permite aplicarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Si analizamos las diferentes teorías de calidad, tienen la particularidad que ninguno es excluyente una de otra. Estas teorías más bien se complementan, utilizan principios estadísticos y se enfocan en la capacidad y el conocimiento de las personas. Nadie conoce mejor su trabajo como quien lo realiza. Una de las personas que hacía referencia a esto era Deming. Y ahí vienen una serie de definiciones de calidad. Entonces yo sé que ustedes tienen una calidad. Recuerden que la calidad es, como dijo Crosby, cumplir con requisitos. Y los sistemas de gestión de calidad son una serie de elementos que trabajan en grupo. Esto ya sistemas de gestión es tomada de la norma ISO 9001-2015. Entonces ahí vienen diferentes sistemas. Entonces todo sistema tiene elementos que interrelacionan unos con otros. Ahí viene el sistema de sufragio costarricense. Si se quita o se añade algún elemento, ya deja de ser un sistema, porque los sistemas no se pueden dividir. Y tampoco puede darse esa visión que cada una de las áreas hay una que no funciona, no sirve. O sea, el sistema es el mismo y ese sistema se tiene que hacer. Si usted elimina ese sistema, ya cambia totalmente, ya es otra cosa. ¿Por qué les digo esto? En los sistemas a nivel occidental existe, y especialmente en las empresas costarricenses, ustedes verán que hay departamentos
que uno y otro pues se confrontan y hay áreas que creen que ellas son las importantes y únicas en el sistema de la empresa. Y si no han tenido esa experiencia, pronto lo van a ver. Entonces, un sistema funciona como un todo y tiene propiedades distintas de las partes que los componen. Entonces, ahí está el sistema digestivo, etcétera, etcétera. Los sistemas de gestión están para un negocio. Se entiende que es la ocupación que se dedica a la organización, ya sea pública o privada. Entonces, por tanto, un sistema de gestión mediante el cual se genere para sus clientes y usuarios los productos y servicios demandados. Esta parte, tomado de la norma ISO, como les dije, lo divide en procesos, productos y servicios, clientes o partes interesadas, que ustedes van a escuchar ese término en todas las normas ISO, los stakeholders, que es el clientes, usuarios internos, el medio ambiente, etcétera, etcétera, y municipalidad y todo, gobierno, todos los que tengan que ver alguna relación con la empresa, recursos, estructura organizativa, directrices y documentos. Todo eso se tiene que unir. Aquí como viene la explicación de un proceso, que eso lo hemos visto, productos y servicios, qué es lo que van a generar, qué son los clientes y partes interesadas, y ahí viene el desarrollo de todo para que ustedes, los recursos, aquí vienen personas, infraestructura, materiales, conocimiento y un capital. Por su parte, los documentos, todas las organizaciones disponen de una serie de documentos que se apoyan para desarrollar un negocio. Entonces ahí ustedes tienen las patentes, los permisos, fórmulas, instrucciones, manuales, las directrices generales o políticas, que ahí ustedes tienen todo el historial que hace similar a la estructura de Maslow, que viene una política, un manual de sistema, un mapa de procesos, procedimientos, instrucciones, que como les digo, todo esto lo vamos a ver muy, muy detallado cuando veamos ya las normas de gestión de calidad. Para cualquier norma ISO existen directrices y políticas generales que van enfocados en un proceso que realiza la empresa. Existen requisitos, clientes y partes interesadas, que es algo externo que va a generar cambios en este proceso. Entonces, ahí estamos hablando de materias primas, de requisitos ambientales, requisitos o cambios que se dieron en las condiciones de mercado. Vienen recursos, que son las personas, materia prima que está ahí, los documentos, procedimientos. Viene la estructura organizativa y va a salir ese producto o servicio, y por su parte vienen los documentos de registro. Entonces vean que todo esto viene la afectación y salida. Entonces la salida son de los productos y documentos que respaldan garantías, etcétera, etcétera. Ok, chicos, vean, esta es la presentación que ahora les voy a subir. No es que hemos terminado, porque todavía nos hace falta algo que para mí es muy importante trabajar con ustedes, para que ustedes me ayuden, porque yo necesito conocer una serie de detalles. Vamos a ver. Ahora sí, ya les voy a presentar. Ahí ven esas casitas, ¿sí? Sí, señor. Sí, pero... Ok, perfecto. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes vean. Vamos a ver. Y yo hago esto porque vamos a ver. Uno, yo necesito que me digan lo que les voy a preguntar. No se sientan, vea, más que la clase está siendo grabada, no se sientan comprometidos o mal, o como ustedes quieran. Yo lo que necesito para la próxima clase y para la que sigue es entender conceptos muy simples de estadística, y necesito que en estos minutitos que nos quedan ver qué tal, cómo estamos en los conceptos que yo quiero. Vamos a ver. Vean, aquí tenemos la casa D16 y la casa D17. Los habitantes
que son 5 habitantes en cada una de estas casas, tienen un promedio de años o de edades de 25 años cada una. Con eso, ¿qué estoy diciendo yo pensando en números? Si ustedes ven esto, ¿qué quieren decir? Que los habitantes de cada una de las casas tienen las mismas edades. No. ¿Y por qué no? Por ejemplo, en la casa, en la 16, puede ser que tengan como entre 20 y 30, pero a la hora de sacar el promedio sea 25. En cambio, en la de 17 puede que anden más entre, no sé, 23, 24, 25 y 26. Ok, muy bien. Entonces eso quiere decir que yo no me puedo fijar solo en el promedio. ¿O sí? No. El promedio no me da a mí datos para analizar. Ok, entonces vamos a necesitar información. Entonces voy a poner la siguiente información, que ahí la tengo. Espero que... Estas son las edades, 23, 24, 25, 25 y 28, que viven en la casa. En esta tengo un niño de 1 año, otro de 4, la mamá de 24, el papá de 26 y la abuela que vive ahí que tiene 70 años. Pero si ustedes hacen el promedio y lo hacen, ustedes lo ven por acá, 25 años, y por acá, 25 años. ¿Qué más podría yo hacer para conocer esos datos? En el de la D16, se podría decir que la moda es de 25, porque se repite 2 veces. Ajá. Y podríamos decir que aquí no hay moda. Ajá. Y podríamos decir, ¿y cómo hago yo para ver? ¿Aquí los datos varían mucho o aquí varían mucho? En el de la 17. En la 17. Porque son datos fáciles y son 5 datos que podemos ver. ¿Qué pasa si son muchos datos? ¿Se podrían usar las mismas fórmulas que trae el Excel? Pero no piensen en el Excel, no piensen en eso, sino ¿qué hago yo para ver? Así, ¿cómo hago yo para saber o medir esto? ¿Basado en qué? Profe, no se puede medir con la variación estándar. Ajá, esa es una. Vea, hay una herramienta que usamos que se llama el rango, ¿cierto? Que es el dato mayor, que si lo ponemos por acá, el dato mayor acá en la casa de 16 es 28, le resto el dato menor, que en este caso es 23, y me da que el rango entre el dato mayor y el dato menor es de 5, es decir, la diferencia entre uno y otro. Pero si lo hago por acá y le resto a la edad de la abuela, a la edad del bebé, me da 69. Entonces, ¿qué me dice? El rango. Que hay una diferencia, ¿qué? Entre más alto sea el número. Sí, más variables son los datos. Entonces, vean ustedes. Eso que usted me está diciendo, yo lo aplico acá y tengo la casa de 18. Aquí varían mucho los datos. No. La moda es 70. Perfecto. Pero hay solo un miembro que tiene 1 año y todos los demás tienen 70. Profe, el rango lo que nos da es la dispersión que hay dentro de los datos o de la muestra que se toma. El tamaño entre el dato mayor y el dato menor. O sea, ese es qué tan disperso están esos datos, correcto. Pero si yo quiero... Ajá. ¿Qué pasaría? Bueno, es que aquí están ordenados de menor a mayor. No pueden... Ok. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si en el último, si fuera 1, 70, 70, 70, 1?
Exacto, no podía acomodarse así. No, lo que les quiero decir es precisamente que si ustedes ven el rango, un número alto, pues me dice la condición de esta población y la condición de esta población, ¿verdad? Eso es lo que estamos midiendo. Ahora, vean que la variabilidad que hay acá es la misma que hay acá, pero aquí hay una condición que hay 4 personas con 70 años y una sola es que hace como la diferencia. Entonces, medir el rango, pues no es así como tan consolidado. ¿Por qué les digo? Porque para lo que vamos a ver la otra semana, vamos a aplicar medida de rangos, pero yo lo que sí necesito, porque de verdad que sí, es lo siguiente, vean. Yo acá tengo X y vamos a hacerlo sin utilizar ninguna, de aquí voy a copiar esto, como ustedes saben yo me coloco por acá, le doy pegado especial, yo necesito que estos datos que están acá, en vez de que estén en forma horizontal, aquí me queden en forma vertical. Entonces para eso aquí yo pongo la opción de transponer y para evitar cualquier cosa voy a poner que solo me ponga aquí los valores. Le damos pegar. Entonces por acá ustedes saben que el promedio de este es de 25, que eso ya lo sabíamos. Ahora resulta ser que yo tengo esta media. Esta media que está acá, lo que voy a hacer yo es simplemente es hacer lo que dice la fórmula. A este dato, por favor, reste la media. La media es 25. Entonces acá nos va a decir qué tan lejos está de la media este dato específicamente. Entonces ahí ustedes ven que me da menos 2. Si yo jalo por acá, pues me da 28. Entonces, si ustedes ven acá, si ustedes ven por acá, yo tengo, a ver, es que aquí hice una cosa que no está bien. Permiso. Pero yo creo que tenía que fijar uno. Voy a fijar esta de acá. Ahí me disculpan porque no lo hice. Acá está. Entonces, ahora sí. Acá yo tengo datos negativos y datos positivos. Es decir, que estos que están negativos están a la izquierda y los que son 0, los que están en el centro, y los que son positivos están a la derecha. Vea que tengo a este 23 que está a 2 de la media, este a 1 y este a 3. Para evitar esto de negativo y positivo, yo lo que hago es elevar esto a la 2. Entonces para eso tenemos la opción de potencia. Y acá yo lo que le digo es utilizarlo de por aquí, 2. Uy. Y ahí ustedes tienen, si ustedes tienen estos datos. Entonces, esto que yo tengo acá, elevado a la 2, ¿cómo se llama? Eso era para matar. Si yo sumo esto, y tomo aquí una media de estos datos, que es decir, tomar 14 y dividirlo entre 5, porque son 5 los datos, me da 2,8. 2,8 se le llama la varianza. La desviación estándar, que es simple y sencillamente, aquí raíz, es la raíz cuadrada de la varianza. Es por acá. Da 1,67. Si nosotros aplicamos este mismo concepto por acá, hacemos exactamente lo mismo. Y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo
y fijamos esto antes que se me olvide. Ahí puse mal. Potencia. Vemos acá la potencia de este número, como elevado a la 2. Cerramos. Entonces acá sacamos el promedio entre 5 nos da, y aquí aplicamos la raíz. A 55. Entonces, ¿qué es lo que me dice la desviación estándar? Es una medida de dispersión, pero ¿qué es lo que me dice? ¿Qué me está diciendo 1.67 y qué me está diciendo 55,75? Profe, creo que puso suma en lugar de resta. ¿A dónde? Acá. No, el de la izquierda, el de X menos. Ajá, sí. Ah, mira, sí. ¿Pero qué me dicen esos datos? Gracias. ¿Ellos qué me dicen esos datos? Que hay más variabilidad de una que en otra. Exacto. Entonces, vean, lo que yo quiero es que ustedes por acá entiendan el concepto, y yo sé que lo dominan, porque para mí es muy importante esto. Yo sé que aquí y ahí les puedo poner que la estadística, bueno, para la desviación estándar, para comprobar datos de poblaciones, nosotros lo vamos a utilizar precisamente en análisis de la calidad y control de procesos. Hacia eso vamos a ver un montón de herramientas que vamos a ir poquito a poco, pero lo que yo quiero es que si la desviación estándar es esto, para población se utiliza cita, y S para la muestra, vea que es la misma fórmula, nada más que simple y sencillamente los símbolos cambian. Aquí la desviación estándar es la sumatoria de la resta de un dato por la media elevado al cuadrado dividido entre n más 1. Y n, bueno, estas fórmulas y demás es lo que yo quiero ver, que ustedes, a mí no me importa que se aprendan el concepto estadístico, en realidad ya eso lo tuvieron que haber aprendido. Entonces, el concepto estadístico es que van a usar ustedes esta información. Ustedes aquí ven que podemos decir que los datos están más centrados a la media. Hay poca variabilidad. En cambio, en esto la variabilidad es muy alta, porque vean ustedes que hay un dato que hay 45 datos de desviación. Es decir, que si nosotros agarramos esto de por acá, aquí están, y aplicamos esta gráfica, y agarramos esta y le damos insertar y volvemos a poner la gráfica por acá y la comparamos, ustedes ven que esta misma gráfica, los valores de dispersión pues cambian. Tenemos un dato aislado acá y los demás están casi que muy cercanos, ¿verdad? Al menos tenemos dos datos que están en el centro, otros que están dispersos. En los montos de dispersión no son tan altos como esta gráfica, ¿la ven? Que aquí están en datos de 20, aquí de -2, acá de 3, en cambio aquí están en, digamos, -25 más o menos, y en 45.
Hola, hola, ahí sí me escuchan, ya regresé. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo lo que quería con eso que hicimos en Excel era básicamente para que recuerden si hace mucho llevaron estadística o esos conceptos tan simples, porque de eso es que se basa en realidad el sistema de gestión de calidad. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente, que no se les olvide, si pueden, repasen esos conceptos de media, desviación estándar, porque esos son muy importantes para lo que es la gestión de estadística y la gestión de control de calidad. Entonces, para que vean, por eso quise acordar, porque eso es hacia lo que vamos. Vamos a ver, voy a empezar a pasar la lista de clase nada más para Profe, finalizar. Sí. qué lástima que usted no da los cursos de estadística porque acaba de aprender más de lo que aprendí en el curso, la verdad. Eso, qué duro oír eso, pero en realidad, digamos, lo que uno tiene que buscar con esto es para qué son esos datos. Muchas veces se vuelven desgraciadamente muy teóricos, y eso lo digo por experiencia, porque cuando uno llega, digamos, en la carrera que yo estudié, uno sí veía el mismo tipo de estadística y demás, pero si le ponían a uno es, ahora con esto, ¿para qué sirve? Y entonces ahí era donde entraban los principios de gestión de calidad, tratar de hacerlos de la forma más amigable para todos. Muy bien, vamos a empezar a pasar lista. Entonces, Viviana Alfaro. Presente, profe. Muy bien, Viviana. Alejandro Alfaro. Presente, profe. Muy bien. Valeria Arias. Presente, profe. María Bonilla. Presente, buen día. Buen día. Andrés Brenes. Presente, profe. Bien. Lucía Castillo. Presente, profe. Bien. María Chacón. María. Presente, profe. Ok, muy bien. Karina Díaz. Presente, profe. Jorge Fernández. Presente, profe. Adriana Franco. Presente, profe. Okay. Eric Garita. Don Eric. Está por ahí. Gendry Gómez. Presente. Priscila González. Presente. María Hidalgo. Presente. Jefferson Jiménez. Presente, profe. Juan Madrigal. Valeria Martínez. Presente, profe. Christopher Matthews. Presente, profe. Perfecto. Josué Mallorca. Josué. Buenos días, profe, presente. Buenos días. José Méndez. Presente. José. Alan Mesén. Presente, profe. Yo ahora sí se me escucha. Alan, sí. Ok, presente. Perfecto, Alan. Y Matías. Presente, profe. Ok, perfecto. Christopher Montero. Clarisa Montiel. Presente, profe. Lucía Mora. Presente, profe. Ashley Quintero. Presente, profe. Reiner Rodríguez. Reiner. Helen Salazar. No está. Presente, profe. Ok, muy bien. Raquel Segura. Ana Torres. Sharon Trujillo. Hola, profe, presente. Hola. Giancarlo Olcigari.
Presente, profe. Muy bien, Giancarlo. Stacy Valverde. Presente, profe. Y Stacy, y Wendy Valverde. Presente, profe. Muy bien. Brandon Varela. Presente, profe. Y Jennifer Vargas. Presente. Muy bien, Jennifer. Bueno, chicos, entonces estaríamos por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, pues vamos a trabajar con Excel y principios estadísticas y empezar a usar ciertas herramientas. Entonces, a través de Excel. Sí. ¿Será que un poco de momento con ustedes de clases para comentarle algo? Sí, claro. Gracias. Muy bien. Aquí, Juan. Ok, no le funciona el micrófono a Juan. Muy bien. Entonces, chicos, me quedo con Christopher, que tiene una consulta. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, profe. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Profe, permiso. Sí. Es que era para ver si le podía hacer una consulta rápida. Sí, claro. Bueno, es que mi grupo de trabajo y yo queríamos consultarle que si tal vez usted nos puede aclarar, bueno, explicar qué tenemos que desarrollar en la estrategia de negocio del producto, que en el primer avance vi que eso es como un procedimiento que tenemos que hacer, pero no nos queda muy claro cómo desarrollarla, qué sería lo que hay que hacer ahí. Recuerda la que vimos de estrategia, que usted piensa, sí. Piensa en el mercado, piensa qué mercado va dirigido, entonces, o usted va a hacer su producto para bajo costo, entonces va a usar materiales no de una gama alta. Ok, eso es lo de la cadena de valor, lo del Michael Porter. El Michael Porter, exactamente. Ok. ¿Sería eso entonces, profe? Exactamente, ustedes tienen que realizar su estrategia. Por ejemplo, si ustedes, no sé qué grupo es, ¿de qué es? Nosotros somos de jabones de baño. Ok, entonces, jabón de baño. Entonces usted va a realizar jabones de baño, digamos que va a competir, qué sé yo, con Palmolive. O usted va a hacer un jabón de baño que va a ser un concepto dermatológico, qué sé yo, para aclarado de manchas, para evitar el acné, entonces es más que todo como un jabón específico para eso. Entonces usted va a atacar un nicho de mercado porque lo va a hacer. Ahora, va a ser tal vez un concepto diferenciador porque va a traer una crema humectante, va a traer tal y tal, entonces va para un nicho de mercado o lo va a hacer para consumo masivo. Entonces, eso es lo que usted tendría que enfocar en esa área. Ok, profe, entendido. Muchísimas gracias. Con gusto, muy bien. Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego. Ajá, Christopher, me decías. Sí, profe, no, más bien esa era mi consulta también, era relacionada con el proyecto, pero, profe, también tengo otra pregunta, con las notas del examen, es que entró un toque tarde de la clase, no sé si lo mencionó o algo así. Sí, yo pregunté que cómo les había ido, que si había estado muy difícil o demás, porque todavía no me he podido sentar a revisar exámenes. Ok, no, excelente, no, profe, eso era todo, muy bien, muchísimas gracias. Con gusto, que esté bien. Que todo el día, pues.